¿Por qué no se encontró el cuerpo de Moisés en el Éxodo? ¿Has oído hablar de Moisés? En la época del Éxodo, Moisés protagonizó la mayor escapada de la historia, liderando a más de 2 millones de esclavos en fuga de uno de los países más fuertemente custodiados del mundo. Una saga increíble llena de milagros, desde la vara que se convirtió en serpiente hasta las intervenciones divinas a favor del pueblo. Moisés, líder de los israelitas, presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos. Desde su nacimiento, Moisés desafió a la muerte. El faraón ordenó que todos los bebés fueran arrojados al Nilo, infestado de cocodrilos, para reducir a los israelitas. Sin embargo, como José, Moisés fue providencialmente criado en la corte egipcia, recibiendo la mejor educación. Luego se convirtió en el segundo hombre más importante del Antiguo Testamento, solo superado por Abraham. La vida de príncipe egipcio de Moisés tuvo un fin abrupto cuando, en un momento de impaciencia, mató a un capataz egipcio, obligándolo a huir para salvar su propia vida. El éxodo estuvo marcado por eventos extraordinarios que mostraron el poder divino sobre la creación en beneficio del pueblo. Moisés comenzó su viaje pasando 40 años en el desierto cuidando ovejas, antes de regresar para vivir entre los israelitas durante otros 40 años. La mano de Dios estaba claramente en acción. El encuentro de Moisés con el Señor a través de la zarza ardiente es fascinante no solo por la llama que no consumía, sino también por las vacilaciones de Moisés. Dios, en suelo sagrado, ordenó a Moisés que se quitara los zapatos antes de revelar su plan: liderar a los israelitas fuera de Egipto. Moisés, a su vez, presentó 5 razones para no aceptar esta misión. Desde su insignificancia inicial hasta afirmar ser incapaz de hablar, Moisés resistió. Dios, sin embargo, le aseguró poder y la realización de milagros. La tartamudez de Moisés fue superada con el nombramiento de su hermano Aarón como portavoz. Dios reveló poco sobre la muerte de Moisés, creando un misterio en torno al destino del gran profeta. Hay 3 pasajes bíblicos sobre la muerte de Moisés, todos contribuyendo a este misterio. A los 120 años, murió solo, con la espalda contra la roca en el monte Nebo. Mirando más allá del Jordán hacia la tierra prometida, nunca la pisaría. Su desobediencia en Meribá Kedesh le impidió entrar en la tierra prometida. Dios cumplió su promesa, mostrando a Moisés la tierra, pero negándole la entrada. En Números, capítulo 20, se desarrolla un episodio intenso en las aguas de Meribá Kedesh. Los israelitas, después de 40 años de travesía, llegaron al desierto de Sim, exhaustos y sedientos. La comunidad, irritada por la falta de agua, se volvió contra Moisés y Aarón. Desesperados, Moisés y Aarón se arrodillaron ante Dios en la tienda de la congregación. Dios dio instrucciones claras: reunir al pueblo y hablar a la roca para que el agua brotara. Moisés, sin embargo, movido por una aparente ira, se dirigió a los rebeldes: ¿sacaremos agua de este peñasco para ustedes? En lugar de hablar a la roca, Moisés la golpeó 2 veces con su vara, desafiando la orden divina. Números 21:13. Moisés enfrentó una severa sanción por su desobediencia y distorsión del sacrificio de Cristo. Fue desterrado de la tierra prometida. Números 8 y 12. Sorprendentemente, Moisés no lamentó su sentencia. Por el contrario, continuó liderando al pueblo con fidelidad y honrando a Dios. Deuteronomio 34, 1-6. Moisés recibió un honor único al ser sepultado por el mismo Señor, aunque un evento dramático ocurrió más tarde, un detalle que exploraremos en detalle pronto. El periodo de luto se extendió más allá de lo común, durando 30 días. Las despedidas siempre son difíciles, ya sea en una escuela o en un cementerio. Llorar la pérdida de quienes amamos es natural, pero como hijos de Dios, no necesitamos caer en la desesperación. La separación es difícil, pero hay consuelo en saber que mientras enfrentamos el dolor aquí, aquellos que han partido están libres de él. Podemos luchar, pero ellos están en paz en la presencia de Dios ahora. El enigma de la vida y la muerte continúa desplegando. Siglos después, en los Evangelios, descubrimos que Moisés tuvo una conversación épica con Jesús en la cima de una montaña. Sin embargo, incluso con este encuentro trascendental, Moisés nunca dio un paso en Canaán durante su vida en la tierra. Su lugar final de descanso fue en el monte Nebo, pero curiosamente, no por su propio pueblo. En el Nuevo Testamento, Dios, según muchos comentaristas, sepultó a Moisés en secreto, sin un marcador de tumba.
evitando que se convirtiera en un lugar sagrado. En este proceso, el Señor crea una nueva imagen para aclarar la comprensión de la salvación, excluyendo a Moisés de la tierra prometida. Destaca que no alcanzamos la salvación, la tierra prometida, a través de las obras de la ley, simbolizadas por Moisés, sino únicamente por la obra de Jesús, personificada por Josué, cuyo nombre es Yeshua o Jesús. El episodio resalta la necesidad de confiar en la obra de Jesús para alcanzar la verdadera promesa de la salvación. Génesis, capítulo 1, versículo 31, indica que Satanás eligió rebelarse contra el Señor, y muchos otros ángeles siguieron su rebelión. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, e Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 17. Satanás intentó tentar a Eva al pecado en el jardín del Edén, y Adán la siguió en el pecado, sumiendo a toda la raza humana en una maldición. Génesis, capítulo 3, versículos 16 a 19, y Romanos, capítulo 5, versículo 12. Representado como una serpiente y dragón en la Biblia, Génesis, capítulo 3, versículo 1, y Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, Satanás es un asesino y gobierna el infierno. El infierno fue creado como un castigo para Satanás y sus demonios, Mateo, capítulo 25, versículo 41. Sin embargo, Satanás no reside en el infierno, ya que la Biblia describe cómo puede entrar en el cielo y recorrer la tierra, Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. El diablo solo puede hacer lo que Dios permite, Job, capítulo 1, versículo 12. Satanás no está en todas partes, pero supervisa una horda de demonios llamados poderes de este mundo tenebroso y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Utiliza esta red para tentar y, en cuanto a cómo encaja en el ejército celestial de Dios, Miguel es el nombre del arcángel cuyo significado es quien es comparable a Dios. Muchos padres judíos y no judíos que nombraron a sus hijos Michael no saben lo que significa el nombre. Judas no hace más mención de esta referencia pasajera, lo que ha generado debate entre los estudiosos de la Biblia. No sabemos cuándo ocurrió este debate angelical, pero probablemente fue durante el entierro de Moisés. Tampoco entendemos por qué el diablo y Miguel están discutiendo sobre el cuerpo de Moisés, pero una explicación es que el pecado trae la disciplina de Dios y nadie está exento. Además, Dios no siempre explica los misterios en su palabra, pero la verdad es que preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Salmo, capítulo 116, versículo 15. También hay otra lección en Judas, de la misma manera, estos impíos, guiados por sueños, contaminan sus propios cuerpos, rechazan la autoridad e insultan a las autoridades celestiales. Sin embargo, el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir una acusación injuriosa contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». En cambio, los falsos maestros no entendían cómo funciona la guerra espiritual. Vivían en un mundo de sueños, fuera del contacto con la realidad espiritual. Blasfemaban en lugar de comprender las realidades celestiales. Judas describe esto con una narrativa de una disputa sobre el cuerpo de Moisés entre el arcángel y el diablo. Miguel se negó a proferir una condena calumniosa contra Satanás, pero dijo, «El Señor te reprenda». Los falsos maestros, en cambio, no entendían cómo funciona la guerra espiritual. Vivían en un mundo de sueños, fuera del contacto con la realidad espiritual. Blasfemaban en lugar de comprender las realidades celestiales. ¿Por qué el diablo peleó por el cuerpo de Moisés? Una incógnita que ilumina un episodio fascinante y misterioso en la historia bíblica. En pleno relato del entierro del líder israelita, estalla un choque celestial entre el diablo y el arcángel Miguel. Este episodio, descrito en la carta de Judas, no solo revela la batalla espiritual en torno al cuerpo de Moisés, sino también desvela valiosas lecciones sobre la autoridad divina, la disciplina y la astucia de las fuerzas celestiales.
Únete a nosotros en una travesía para entender por qué el diablo ansiosamente buscó lo que no le correspondía y cómo la historia de Moisés resuena con un significado perdurable en nuestras vidas hoy. ¿Qué opinas sobre las acciones de Moisés y el arcángel Miguel en esta narrativa? ¿Te inspiran sus elecciones o encuentras alguna lección particular? Nos encantaría conocer tus pensamientos. Deja tus comentarios y comparte tu perspectiva sobre este fascinante capítulo bíblico. ¿Cómo interpretas estas intrigantes interacciones entre lo celestial y lo terrenal? Esperamos ansiosos tus comentarios.